Decíamos la otra vez que en la escuela de Frankfurt se suele hablar de 3 generaciones. Ahora las pongo un poco más visual para que las puedan ver. La primera generación tendría 2 fechas. La del año 23, que es cuando se funda el instituto, y hay hasta los años 30 una orientación muy clara de un instituto marxista, pero recién en el año 31, con la intervención de Max Horkheimer, que ya nombramos, el instituto adquiere la orientación que va a tener hasta final de la primera generación, que estaría marcada por la muerte de Adorno y la muerte de Horkheimer en el año 69 y 73. Eso marcaría de alguna manera la primera generación, la generación clásica, la generación de la dialéctica de la ilustración, la generación de la dialéctica negativa, etc. De Marcuse, el hombre unidimensional. Hemos visto poco de esta generación porque ustedes van a volver sobre esto en teoría de la comunicación, pero es la etapa clásica, la etapa, digamos, se concentra en los problemas tal como la escuela de Frankfurt lo define. ¿Me escuchan bien o hay mucha reverberancia o alguna...? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? La segunda generación, como digo, marcada por la muerte de Horkheimer, que es el último de los morir de los clásicos, y estaría marcada por la todo de Habermas, que estuvimos viendo ya la clase pasada. Junto a Habermas hay también otros autores muy importantes. Por ejemplo, si estudian estética, es probable que vean a Bellmer, Albrecht Bellmer, Klaus Offe, muy importante también en temas de repensar la cuestión del capitalismo y el marxismo, pero nosotros nos concentramos sobre todo en Habermas. Dijimos que Habermas estudió con Adorno, le dirigió a Adorno y fue el discípulo, por decir así, por excelencia de Adorno. La tercera generación estaría marcada por el cambio de siglo y el inicio de la conducción del instituto, del nuevo director del instituto, que es Honneth, y que es la principal referencia de estos momentos, digamos más institucional, de la escuela de Frankfurt. En ese sentido, la tercera generación, aquí está vivo Habermas, Hoff creo que también, Schmidt, Bellmer creo que también, ahora no recuerdo, habría que repasar bien, pero si han muerto hace muy poquito, han muerto posterior del año 2000, algunos de ellos, pero no está marcada por la muerte de alguno de ellos, sino por un cambio temático. Si Habermas decía, digamos, que frente a la racionalidad instrumental, weberiana, se le opone la racionalidad comunicativa, la tercera generación va a estar marcada por lo que se llama el giro del reconocimiento o la teoría del reconocimiento, que es un poco lo que vamos a dedicar a la clase de hoy y que tienen bien marcado con el texto de Honneth, que como saben, como habrán visto, no es un texto de Honneth el que tienen, sino una entrevista que le hacen a Honneth. Por ser la primera vez que lo vamos a trabajar, he puesto una entrevista para ver cómo funciona. Capítulos hay varios que podríamos poner, varios capítulos de artículos de él. Estuve dudando en un par de ellos, tenemos que podríamos poner. Creo que capítulos más nuevos, más que del libro. El libro de la teoría del reconocimiento, que un poco al que vamos a hacer referencia acá, es del año 92. Recuerdan que era del 89 el libro de Habermas. Es decir, son libros que están más o menos en la misma época, aunque la recepción de esa teoría es distinta, ¿no? Habermas es inmediatamente recibida y discutida su teoría, sobre todo porque él viene trabajando desde los finales de los 60, y Honneth recibe atención recién a partir de los años finales de los 90, principios del 2000. Bien, este es un poquito el contexto cuando hablábamos de generaciones. La generación es una forma de hablar de una escuela que hay diversas perspectivas, enfoques, recepciones, no es algo sistemático. Podríamos a esto dedicarle todo el cuatrimestre incluso, y aún así nos faltaría tiempo. Nosotros lo que hemos hecho es una primera clase sin texto de lectura a la primera generación, un texto de Habermas y una clase de Habermas, y una entrevista de Honneth y la clase de hoy, ¿no? Es un poco lo que vamos a hacer en este punto 3, que son el conjunto de las teorías críticas tal como se ven
desde la Escuela de Frankfurt. Como todo director de instituto, da una orientación o marca una orientación respecto de qué es lo que se hace en esta escuela, a qué nos dedicamos. La palabra escuela entre nosotros está un poco, a lo mejor venida a menos, pero este instituto, qué línea teórica, cómo enfocamos, dónde estamos parados. Y él, cuando hace ese balance respecto de la Escuela de Frankfurt, descubre o señala que habría 3 rasgos por lo menos comunes que son parte de ese legado de la teoría crítica en la que él quiere estar inserto y en la que él cree que su teoría está inserta. Luego colgamos el PowerPoint, ¿sabes? Por un lado, dice, cuando uno repasa la teoría crítica, hay una primera orientación que aparece y es la convicción del carácter patológico, leo, de la sociedad contemporánea. Ese carácter patológico de la sociedad contemporánea tendría un origen en un déficit de racionalidad, y esta es una de las características centrales, digamos, del pensamiento de la teoría crítica, sobre todo de orientación alemana, ¿no? Es decir, la idea de que hay algo que anda mal en la sociedad, que es patológico, hay algo que no funciona, hay algo que podemos decirlo que hay una enfermedad, y el origen de esa enfermedad, de esa patología, de eso que no funciona, estaría en un tipo de racionalidad, en un tipo de orientación de la sociedad que no funciona como debería ser. En ese sentido, la segunda parte del punto 1. Ese debería ser es porque hay un parámetro normativo de lo que no sería patológico, una especie de vida nueva, de autorrealización individual. Dicho de otra manera, si ellos dicen que la sociedad contemporánea sufre un tipo de patologías, un tipo de enfermedades, un tipo de anormalidades, es porque están pensando, digamos, en que habría algo normativo, algo que sería mejor. Hablábamos en la primera clase diciendo que hay una sensibilidad hacia la justicia, y esa justicia podría ser la guía, digamos, para lo que sería una sociedad realizada, una sociedad normal no es la palabra porque no la usan, pero además porque no corresponde, pero una sociedad guiada por más sana, más saludable, más equilibrada, etcétera, donde la vida de los ciudadanos, la vida de las personas estaría más cerca de esa vida nueva. Entonces, insisto, este primer punto, hay en la sociedad contemporánea una patología, esa patología tiene un origen en un tipo de racionalidad, y todo esto supone que habría una posibilidad de que la sociedad fuera mejor, y esa posibilidad está marcada por lo que sería el parámetro normativo, lo bueno de la sociedad. El segundo rasgo que uniría a toda la teoría crítica, según Hohne, sería el déficit de racionalidad asociada. Ese déficit de racionalidad, que es la causa de lo patológico, ese déficit de racionalidad que es la causa de lo patológico, estaría asociado a una organización social que es el capitalismo. Es decir, para Hohne, el problema, digamos, la causa del mal está asociada concretamente a un tipo de organización social que es el capitalismo. La tercera característica o rasgo común que tendría que ver con la teoría crítica sería la convicción de que la crítica a las patologías, leo, y posibilidades de superarlas, viene de esa misma racionalidad. Es decir, la racionalidad es la clave para entender el origen de la patología y es la clave para entender el origen del remedio para esa salud, digamos, de la sociedad. Esa racionalidad, ellos ven que en la sociedad estaría bloqueada y a su vez se estaría expresando en el sufrimiento. La categoría de sufrimiento tiene un papel central, desde Adorno por lo menos, y es muy interesante.
Hoy voy a orientar un poquito la clase en esa línea, ¿no? En la línea de cómo el sufrimiento humano, hoy imagínense sufrimiento humano que viene por despidos, sufrimiento humano que viene por injusticia, sufrimiento humano que viene por no tener condiciones dignas de vida, sufrimiento humano que viene por enfermedades causadas sistemáticamente por la sociedad, por empresas, etc. Es decir, el sufrimiento humano socialmente producido es en algún sentido la traba, la mejor expresión de esa patología y lo que nos traba el poder ver la sociedad en su aspecto más saludable. Es interesante, es raro hablar de sufrimiento, yo creo que estamos un poco alejados, digamos, o se habla poco de una sociología del sufrimiento, o al revés, del sufrimiento como un diagnóstico de la sociedad, y creo que es lo que hacemos a veces desde el sentido común. A veces cuando uno milita o cuando uno hace una crítica social, digamos, el detonante para esa crítica, el detonante para adquirir una fuerza para la militancia, es el sufrimiento humano. El sufrimiento de las mujeres por la injusticia de género, el sufrimiento, digamos, de los más pobres por una injusticia social, el sufrimiento de obreros por una relación de injusticia con la empresa. Es decir, extrañamente, el motivo que a veces nos moviliza para militar, que nos moviliza para una crítica social radical, es un motivo que está escondido, solapado en las teorías sociológicas. Y esto es tal vez el motivo por el que me gustaría señalar esto respecto de la teoría crítica, ¿no? Cuando hablamos de sufrimiento, solemos hablar de sufrimiento en términos individuales, ¿no? En términos de yo sufro, y se desconecta, justamente a causa del mismo sufrimiento, se desconecta la sensación de sufrimiento individual con las causas sociales de ese sufrimiento. Así que bien, a esto le vamos a volver a dar una vuelta, pero lo que llama la atención, aquí Honneth lo comenta como un rasgo común de la teoría crítica, pero yo agrego, aparte de ser un rasgo común de la teoría crítica, lo que me interesa ver es cómo en el mundo político el sufrimiento se convierte en rostros concretos, se convierte en una causa para la crítica, para la militancia, etc. Y sin embargo, en la universidad creo que pensamos muy poco, digamos, acerca de las causas sociales respecto de ese sufrimiento. Bien, la teoría de él se llamaría teoría del reconocimiento. Y es más, en el libro 92, que es el libro clave, clave o por lo menos que da origen a su enfoque, no solo hay una teoría del reconocimiento, sino una teoría de lucha por el reconocimiento. Es decir, que está presente tanto la idea agonística de lucha como la idea del reconocimiento. Las dos están presentes. Como veremos, ha triunfado tal vez más la idea de reconocimiento que la idea de lucha, pero ya vamos a ver enseguida a qué se refiere. En el libro de la lucha por el reconocimiento, intenta hacer, como dice allí, una teoría de la sociedad con contenido normativo. Así como Habermas proponía una teoría de la acción comunicativa que no solo es un diagnóstico de la época, sino también una propuesta para la época. Es decir, hay en este discípulo Habermas, saben que fue discípulo de él, fue discípulo sobre todo para la tesis de habilitación, no para la tesis doctoral, pero sí para la tesis de habilitación. Fue amigo de él, son amigos, etc., y es el actual director del instituto, que enseguida le voy a mostrar la página web, ya lo vimos la otra vez creo, y allí estaba el nombre de él como director del instituto. De manera que si ustedes llegan a pedir una beca para ir a estudiar al Instituto de Frankfurt, la carta seguramente va a estar dirigida a Honneth, aunque luego lo lea una secretaria y le responda a la secretaria, la carta está dirigida a la autoridad y la autoridad todavía es él. Bien, insisto entonces, hay una teoría de la sociedad con contenido normativo. ¿Por qué digo esto? Porque como veremos, en muchos otros autores
supongamos en Foucault, que no vamos a ver, pero que va a ser citado ampliamente a lo largo de toda la carrera. Hay diagnósticos de la sociedad, pero no hay una propuesta de qué deberíamos de hacer y sobre todo a qué deberíamos atenernos para hacer. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para hacer? Es decir, por decirlo de otra manera, siendo que la religión ya no es inspiradora de normatividad social, siendo que la religión ya no es algo a lo que aferrarse para orientar la acción de los seres humanos, ¿qué contenido normativo nos viene? Ese contenido normativo tiene que ver con la ética, y esa ética es parte de lo que va a proponer Honneth. Lo primero que hace en su libro, en la primera parte, es referirse a Hegel. Ya hemos hablado de él muchas veces, ¿no? como inspirador de Marx. Aunque hemos leído poco, se lee poco, salvo que no se dedica a filosofía. El Hegel tiene un periodo que está en una ciudad muy pequeñita, hay una universidad allí hoy en día que pasa desapercibida, pero por lo menos famosa entre otras cosas porque Hegel escribió allí una serie de escritos entre el año 3 y 6 del siglo XIX, 1803 a 1806, donde fundamenta, entre otras cosas, la necesidad del reconocimiento intersubjetivo. Es decir, los seres humanos, lo voy a decir un poco, no es hegeliano lo que voy a decir, pero los seres humanos crecemos en la búsqueda del reconocimiento intersubjetivo. Ya lo voy a explicar más con Mill, no quiero ahora. Y como ese reconocimiento intersubjetivo ocupa un lugar tan importante, lo que generalmente tenemos en torno a nosotros es grandes expectativas de conocimiento recíproco. Esto que Hegel dice así de manera bastante abstracta, Honneth lo va a concretar, lo va a hacer entre comillas empírico con otro autor que nombramos de mano de Habermas, que es George Mead, norteamericano, padre del interaccionismo simbólico, lo dijimos la clase pasada. George Mead le da a la reflexión de Hegel, en la que no voy a entrar ahora, le da base histórica y sociológica. Y básicamente esta base histórica o sociológica se la da en torno a tres temas. Siguiendo a Mead, Honneth va a hablar de la constitución del yo, que la constitución del yo presupone el reconocimiento intersubjetivo. A diferencia del psicoanálisis, el interaccionismo simbólico de mano de Mead habla de que todo sujeto, todo individuo, en la medida en que, ya lo repasaron en el práctico pasado, o sea que ahí ustedes pueden recordar, en la medida en que va creciendo es solamente la referencia al otro, ¿no? Es decir, el yo no es algo solicista, algo como aislado que emerge de una semilla simplemente echándole agua, lo cual ya es algo externo, el agua, sino que necesita la presencia del otro. Es el otro, el reconocimiento del otro, primero en la familia, luego en los amigos a través del juego, es el reconocimiento del otro, el reconocimiento intersubjetivo, el que despierta al yo. Es decir, no habría individuos sin un juego intersubjetivo. Aquí estamos siguiendo, digamos, también a Habermas, ¿no? Es decir, donde lo intersubjetivo se convierte en comunicación, pero aquí, como vamos a ver, Honneth va hacia otro lado. De Mead mismo toma, segunda guión, que existen diferentes formas de reconocimiento que se distinguen por diferentes grados de autonomía del individuo: el amor, el derecho y la ética, o la eticidad. Es decir, esas distintas formas de reconocimiento de las que habla Mead, Honneth las entiende a través de tres esferas que vamos a detallar un poco más, que es la del amor. Piensen en la familia y los amigos, es decir, la primera esfera es el reconocimiento de uno como persona, soy importante. Cualquiera que tenga una relación familiar medianamente saludable, digamos, dentro de ciertos parámetros comunes, descubrirá que la familia es en mucho sentido el punto de ese reconocimiento.
el pedir ese reconocimiento. La pareja, digamos, es esa forma de pedir ese reconocimiento, en el que uno, a través de esta esfera del amor, es considerado persona, ¿no? Es decir, sensación, digamos, de persona, sujeto, individuo, yo, subjetividad. De la esfera ya nos vamos a detener enseguida. Y, en tercer lugar, toma de Mead la idea de que hay una lógica del reconocimiento que está en proceso de formación. Esa lógica es, para Hone, la lucha moral. Digamos que la lógica en la que se forma el reconocimiento es una lucha moral por ese reconocimiento. Y está motivada, esa pelea está motivada por el desprecio. Digamos que el enemigo del reconocimiento es el desprecio, que es en muchos sentidos, decíamos recién, el motivador de la militancia. Y ahí se ve justamente la idea de cómo de hecho funciona de manera normativa el sufrimiento y el desprecio. De hecho funciona así, porque de manera normativa despierta militancia, despierta crítica, etc. Solo que filosóficamente no siempre es así. Y en tercer lugar, el libro, la teoría, así en una síntesis descriptiva del libro, habla del carácter moral de ese conflicto, de esa lucha de la que mencionábamos recién, en la medida en que se amplían niveles de autonomía de la sociedad. Es decir, resumiendo por decirlo de una manera, comenzando por Hegel, pero dejándolo un poco de lado, fortaleciéndolo por John Mead, Hone llega a su propia teoría para decir que la teoría crítica de la sociedad nace del reconocimiento que todo individuo necesita para ser sujeto, y ese reconocimiento tiene distintas esferas como el amor familiar, de pareja, de amistad, la justicia o el reconocimiento de los derechos a partir de otro, y el reconocimiento de la sociedad a partir de lo que uno puede hacer para contribuir con esa sociedad. Para poder obtener esto hay que luchar. Nadie da el reconocimiento porque sí, sino que es un reclamo, y ese reclamo es muchas veces insatisfecho y por eso se habla de desprecio.